Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video muy importante. Hoy vamos a hablar sobre los trastornos sensoriales con relación a la gastroenterología, todo de índole pediátrico, porque tanto mi área como la de la doctora es pediátrica. Entonces, hoy tenemos de invitada a la doctora Ana Gaby. ¿Nos puedes comentar tus no certificaciones, tus estudios en general? Y luego les voy a dejar las redes sociales para que las puedan consultar y ver todos los otros estudios que la doctora tiene. Yo soy la doctora Ana Gabriela Ayala, soy gastroenteróloga pediatra. Primero hice la carrera de medicina, posteriormente hice 3 años de pediatría y finalmente hice 2 años de gastroenterología y nutrición pediátrica. Me enfoco mucho en la cuestión nutricional, en la cuestión de desnutrición, obesidad y todo lo que tiene que en relación a la comida. Y ahora, bien, en la parte que más nos interesa, que son las partes sensoriales, ¿no? Existen algunos trastornos que podemos encontrar en la parte sensorial que yo diría que se relacionan bastante con la alimentación, sin embargo, pues al final los expertos son los gastroenterólogos, verán el tema. Entonces, quería preguntarte, ¿alguna vez has atendido a algún paciente que tú hayas referido a la parte de fisioterapia? O sea, ¿tú crees que es necesario, se relaciona, crees que es importante? Sí, no, porque... Sí, o sea, la respuesta es sí y muchísimos pacientes, ¿no? Em, Como decía, soy gastroenteróloga, nutrición y muchos pacientes vienen a la consulta con, por ejemplo, trastorno del espectro autista, que es algo, es como un muy buen ejemplo para este grupo de pacientes, Sí, ¿no? sí, sí. Son pacientes que habitualmente solo comen un grupo de alimentos o que tienen muchísimas restricciones alimentarias. En ocasiones vienen porque, por ejemplo, quieren que yo haga que coman diferentes tipos de alimentos, ¿no? Y yo siempre les digo, desde mi perspectiva médica de gastronutrición, yo lo que voy a hacer es valoración nutricional, un interrogatorio de nutrición súper dirigido y detectar si tienen alguna deficiencia específica, suplementación específica. Por ejemplo, tengo un pacientito que tiene TEA, que no come carne, o sea, en verdad no hay forma que coma carne, es un niño ya grande, y yo suplemento proteína de forma externa. Este grupo de pacientes tienden a tener trastornos sensoriales en el que o aceptan o lo muy crunchy o lo muy suave, o sea, habitualmente aceptan lo muy suave y no lo crunchy. Y tienen solamente un grupo o dos que aceptan, ¿no? Por ejemplo, hay niños que me dicen solo acepto lo rojo, solo lo naranja, solo lo muy suave, solo lo muy duro, y eso nos trae como consecuencia deficiencias nutricionales. En mi caso, lo que yo hago como gastro y creo que es súper importante, es valoración nutricional, o sea, ver si Ok. estamos en exceso o en desnutrición, que es bastante común que estén en exceso, porque Ya, habitualmente comen mucho carbohidrato. ya. Número dos es yo detectar qué grupo de alimento les falta y entonces suplementarlo de forma externa, Ok. porque hay que ser muy conscientes que los niños con TEA no es que no quieran comer, es que no Claro. pueden comer, ¿no? Entonces no Eso. podemos forzarlos, entonces si yo ya sé que no comen proteína, suplemento proteína por fuera y hago como una dieta muy equilibrada, micronutrientes, porque la mayoría tiene deficiencia de micronutrientes, vitamina D, A, zinc, complejo B, y cuando yo ya armé todo este caso y tenemos toda la cuestión nutricional completa, yo los mando siempre a fisioterapia, ¿no? Ujú. Terapia de cavidad oral, terapia sensorial. Y les digo, así como el niño no se puede cepillar el cabello porque le causa mucho, o sea, le ¿Te molesta, molesta? así su boca, ¿no? O sea, su boquita es como si cuando yo le meto una carne, sintiera espinas, sintiera unos clavos y él no lo pudiera deglutir. Entonces, la terapia sensorial en cavidad oral también implica incluso las extremidades, ¿no? Entonces, Claro. es trabajar en manos, trabajar en pies, y es algo que yo no puedo hacer definitivamente, ¿no? Entonces, siempre me apoyo de algún fisioterapeuta. Ya, perfecto. Y sí, como tú comentabas, no creo que eso algo de mucha importancia, es como este énfasis en que no están los niños haciendo berrinche, bueno, hablando del TEA, ¿no? Sí, sí, sí. No es berrinche, no es que en cierta manera tienen este problema, ¿no? Sensorial. Esto aplica a muchas cosas y una de esas son la comida. Sobre todo que no es, a veces como tú decías, la textura, sino a veces el color El color, o sí, o sea, ciertos horarios, el olor, el horarios, olor. localización, o sea, y creo que lo primero que tenemos que hacer es como ser muy sensibles en que ellos no quieren hacer eso, ¿no? Ahora, también existe la opción en el paciente, digamos que no tiene ningún trastorno neurológico de base, que Ujú. también necesite terapia, ¿no? Claro. Una población que siento que a veces se nos olvida que
que es muy especial son los niños prematuros, ¿no? Ah, también. Porque sensorialmente también no tuvieron ese desarrollo completo en la pancita durante la gestación para tener como esos hitos adecuados para, por ejemplo, alimentación complementaria, ¿no? Claro. Yo inicio mucha alimentación complementaria en niño prematuro, tiene sus especificaciones y siempre les digo, vamos a intentarlo un mes, vamos a irnos con calma, pero si vemos que no quiere aceptar los alimentos, es mejor poner la terapia de cavidad oral desde el principio para que no nos atrasemos, ¿no? Porque a veces llega el niño de 1 año y medio y o come pura papilla o come pura leche, ¿no? Y entonces ya nos atrasamos un año, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la detección temprana de trastornos sensoriales es sumamente importante para todo, ¿no? Sí, sí, en efecto. Yo creo que, bueno, justamente acá tenía yo escrito como que las definiciones de estas letras, ¿no? Que al final es el desorden o trastorno del procesamiento sensorial. Que al final esto que tú dices no solamente va a un diagnóstico específico, sino también la prematurez u otras alternativas en las cuales el niño no procesa de la misma manera que La parte todos sensorial. la parte sensorial. Y esto implica muchas cosas. Entonces, a veces no es un berrinche, a veces sí, ¿no? A Entonces, veces sí, o sea, a veces sí a puede veces ser un sí. berrinche, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo como profesional, hablando específicamente en tu área y en mi área, en determinar cuándo puede ser línea berrinche y cuándo puede ser línea diagnóstico? Porque creo que hay Es ciertas complicado. señales, ¿no? Sí, sí puede ser, llega a ser complicado, pero yo creo que todo empieza de la historia clínica, ¿no? O sea, si yo detecto un paciente que es prematuro o que, por ejemplo, no cumple sus hitos de desarrollo como tendría que estar, o que tiene un trastorno neurológico de base, o incluso alguna situación diferente, ¿no? Niños con cardiopatías, con otro tipo de alteraciones que hace que no puedan madurar a su ritmo, es un dato de alarma, ¿no? Eso yo creo que es súper importante. También ver la repercusión que a veces puede llegar a tener en el peso, ¿no? Si yo tengo un niño que ya se desnutrió porque no está comiendo, pues eso ya no es normal, ¿no? Claro. Los niños habitualmente, yo hablo de niños más grandes, como de 2 años, tienen lo que se llama como alimentación en picos. Es decir, un día comen súper bien, un día comen súper mal, un día comen normal y así, ¿no? Como que es una alimentación muy Va y viene. fluctuante porque depende el juego, depende si ese día fue el amiguito, no fue el amiguito, van a la escuela, o sea, es muy fluctuante. Pero la idea es que, aunque sea fluctuante, su estado nutricional se mantenga estable, ¿no? Ya. Cuando eso ya estabilidad se pierde, pues es también un dato de alarma. Ok, perfecto. Pues sí, realmente creo que cuando es un berrinche, por ejemplo, dices tú, todos los parámetros están bien, no hay una especie de cambio drástico del peso, y normalmente es por un alimento en específico, Un específico o una temporalidad, ¿no? una temporalidad. Yo creo que allá entra la parte del, si eres profesional de la salud, específicamente de nuestras áreas, pues el identificar muy bien, o sea, hacer un análisis muy amplio en cuanto a este tema. Y también a veces, como tú lo has visto, también a veces la parte familiar implica mucho también el cambio o la aceptación de ciertas cosas, ¿no? A veces entra un poco la parte de la psicología, entra la parte de la psiquiatría, entran otras áreas que ya no necesariamente tiene que ser con nuestra área, pero sí hay muchos factores que pueden desencadenar esta situación, ¿no? Entonces, este amplio análisis yo creo que va a hacer que seas muy acertado o no en este tema, ¿no?